El mundo te dirá que si tu milagro no llegó todavía, es porque no era para ti. Te dirá que te conformes, que aceptes lo que tienes y dejes de soñar con lo que no puedes ver. El mundo tiene una lógica cruel. Si no se ve, no existe. Si no se toca, es fantasía. Si no se comprueba con los ojos, entonces es mentira. Yo no hablo desde la lógica del mundo. Yo hablo desde la ley. Y la ley dice algo que contradice todo lo que te enseñaron. Tu milagro ya caminó. Ya salió del depósito invisible de la palabra. Ya fue decretado. Ya fue sellado. Ya fue enviado. Y lo único que falta, es que tú lo captes, que tu antena espiritual deje de apuntar al suelo y se eleve hacia donde la señal ya está vibrando. ¿Sabes cuál es el verdadero problema de la gente que espera un milagro? No es la falta de fe, no es la falta de oración, tampoco es que Dios se olvidó de ellos. El problema es más simple y más devastador que todo eso. Su antena está rota, sintonizada en la frecuencia equivocada, captando estática en lugar de la voz de la ley. Y mientras esa antena siga apuntando hacia el miedo, hacia la queja, hacia el ya no aguanto más, el milagro seguirá ahí, en el aire, invisible, vibrando, pero sin ser captado. Como una emisora que transmite las 24 horas para un receptor apagado. Florence Scovel Shinn lo dijo con una claridad que todavía estremece. La palabra hablada es tu forma de sintonización. Cuando hablas con miedo, captas miedo. Cuando hablas con decreto, captas suministro. No es metáfora, es mecánica espiritual. Es la antena de la fe operando exactamente como fue diseñada. Y hoy voy a mostrarte las señales exactas que preceden a cada milagro. Las señales que ya están en tu vida, pero que no reconoces porque nadie te enseñó a leerlas. No te rindas, no ahora, no cuando estás más cerca de lo que crees, porque hay una frase que cambia la frecuencia de todo. Y esa frase es esta: la señal ya llegó, tu milagro camina hacia ti. No la entiendas todavía, solo guárdala. Porque cuando lleguemos al punto donde todo se revela, esa frase va a ser tu ancla, tu decreto, tu receptor de sintonía. Y nada, absolutamente nada, volverá a ser igual después de que la declares con tu boca. Mira a tu alrededor, mira tu vida tal como está ahora mismo. Las facturas sin pagar, el cuerpo que duele, la relación que se rompió, el sueño que parece cada vez más lejano. El mundo mira todo eso y dice, ríndete. La ley mira exactamente lo mismo y dice otra cosa. La estática es más fuerte justo antes de que la señal se aclare. La oscuridad aprieta justo antes de que el receptor capte la onda correcta. Y lo que tú interpretas como fracaso es, en realidad, la señal más poderosa de que algo gigantesco está a punto de manifestarse. La pregunta no es si el milagro va a llegar. La pregunta es si tu antena va a estar lista cuando llegue. Hay quienes escuchan y hay quienes obedecen. La diferencia entre ambos es la acción inmediata. Si lo que acabas de oír te hizo sentir algo, un escalofrío, una presión en el pecho, una certeza inexplicable, eso es la ley reconociéndote. Suscríbete, activa la campana, escribe en los comentarios, yo obedezco la ley. Esa frase no es para mí, es para ti, es tu primer decreto del día. Y ahora, vamos a lo que hace esta ley irresistible. Déjame explicarte cómo funciona la antena de la fe, porque si no lo entiendes, vas a seguir girando el dial hacia el lado equivocado cada vez que la vida apriete. La ley espiritual no opera por mérito, no opera por esfuerzo, no opera por cuántas veces rezaste de rodillas o cuántas velas encendiste.
La ley opera por frecuencia, por sintonía, por la calidad de la onda que sale de tu boca cuando abres los labios y declaras. Florence Scovel Shinn lo enseñó durante décadas a personas que habían perdido todo: casas, fortunas, salud, relaciones. Y lo que les decía no era trabaja más duro, ni ten más paciencia. Les decía una cosa: cambia la frecuencia de tu palabra y la realidad se reorganiza alrededor de tu decreto. Piénsalo así: tu mente es una antena, no es una computadora, no es un almacén de pensamientos vacíos, es un receptor y un transmisor al mismo tiempo. Cuando piensas en escasez, tu antena capta más escasez. Cuando declaras abundancia, con la boca, no solo con la mente, tu antena emite una onda que alcanza el depósito invisible del suministro divino. Y ese suministro responde. No porque seas especial ni porque te lo merezcas más que otros. La ley es ley, y la ley no discrimina. Funciona para quien la activa. Punto. No necesita tu currículum. No necesita tu historial. Necesita tu voz. Y aquí es donde la cosa se pone seria. La gente vive con la antena en modo pasivo. Reciben lo que sea que esté flotando en el aire. Noticias de crisis, conversaciones de escasez, quejas de los vecinos, el miedo colectivo que circula como una infección. Y cada una de esas señales que captan se convierte en un decreto involuntario. Porque el subconsciente no diferencia entre lo que tú elegiste escuchar y lo que absorbiste sin darte cuenta. Para tu antena, todo es señal, todo es frecuencia, todo se convierte en materia. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que la señal de tu milagro está en el aire ahora mismo, vibrando, lista para ser captada, pero tu antena está saturada de estática, de ruido, de las voces que te dicen que no va a funcionar, que ya es muy tarde, que eres demasiado viejo, demasiado pobre, demasiado enfermo para recibir algo bueno. Cada una de esas voces baja tu frecuencia un nivel, y cuando baja lo suficiente, la señal del milagro se pierde. No porque se fue, sino porque ya no puedes captarla. La onda sigue ahí. El suministro sigue vibrando. Tu receptor dejó de funcionar porque lo llenaste de ruido. Déjame darte un ejemplo crudo para que entiendas la gravedad de lo que te estoy diciendo. Imagina una radio vieja, de esas con perilla. La estación que buscas existe. La música está sonando. La transmisión sale de la torre cada segundo del día. Pero si tú giras la perilla 1 milímetro a la izquierda, lo único que escuchas es ruido blanco, estática, nada. Y tú podrías pasar horas gritándole a la radio: ¿por qué no suenas? ¿Por qué me abandonaste? Pero la radio no tiene la culpa. La estación no tiene la culpa. La torre de transmisión no dejó de funcionar. Tú giraste el dial. Tú moviste la frecuencia. Y ahora preguntas, ¿dónde está tu milagro cuando fuiste tú quien lo sacó de sintonía? Proverbios 18:21 lo declara sin rodeos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, no en el poder del pensamiento, no en el poder de la intención, en el poder de la lengua, porque la lengua es el transmisor, la boca es la antena que emite la onda, y lo que emites, cada palabra, cada queja, cada suspiro de derrota, cada decreto de victoria, determina lo que recibes. Esto no es motivación barata. Esto es mecánica invisible operando con la precisión de una ley física. La gravedad no te pide permiso para actuar. No te pregunta si crees en ella antes de jalarte al suelo. La ley espiritual tampoco. Y aquí está la parte que la lógica humana rechaza con todas sus fuerzas. La señal del milagro llega antes de que el milagro se manifieste. Siempre. Antes de que el dinero aparezca, hay una señal.
Antes de que la sanación ocurra, hay una señal. Antes de que la puerta se abra, hay una señal. Y esa señal no es un rayo de luz cayendo del cielo ni una voz con eco de catedral. La señal es sutil, silenciosa, casi imperceptible para quien tiene la antena girada hacia el miedo. Pero para quien tiene la antena calibrada, para quien declara en la frecuencia correcta, la señal es tan clara como una campana en medio del silencio más absoluto. La primera señal es la más cruel de todas. Todo parece empeorar. El dinero escasea más, la enfermedad aprieta, la soledad pesa el doble. La puerta que esperabas se cierra con violencia. Y justo ahí, justo en ese punto de máxima presión, es donde la gente abandona el decreto y vuelve a la queja. Florence lo llamaba la hora más oscura antes del amanecer de la manifestación. La estática es más fuerte justo antes de que la antena capte la onda correcta. Si te rindes en ese momento, te rindes a 1 metro de la meta, a un giro de dial de la señal que buscas. La segunda señal, una inquietud inexplicable. No es ansiedad, no es nerviosismo, es algo más profundo, como si tu espíritu supiera algo que tu mente todavía no puede procesar. Un presentimiento sin forma, una certeza sin evidencia. Eso no es locura, es tu antena interior captando vibraciones que tu mente racional descarta por costumbre. Siempre descarta, porque la mente racional fue entrenada para confiar en lo que ve, y la ley opera en lo que no se ve. La tercera señal, personas inesperadas aparecen en tu vida. Un mensaje de alguien que no habías visto en años, una llamada que no esperabas, un encuentro que no planeaste en la fila del supermercado, en el elevador, en una sala de espera. La ley no trabaja sola, trabaja a través de canales humanos. Y cuando tu antena está calibrada en la frecuencia del suministro, esos canales se abren como compuertas. No son coincidencias. Son conexiones orquestadas por una ley que opera con una inteligencia que la mente humana no puede siquiera calcular. Florence trabajó con un hombre que había quebrado 3 veces, 3 negocios destruidos, 3 fortunas perdidas, deudas que lo perseguían como sombras hambrientas. Y cuando llegó a Florence, le dijo algo que ella jamás olvidó. Ya probé todo. Ya recé, ya ayuné, ya hice todo lo que me dijeron. Nada funciona. Dios no me escucha. Florence lo miró con esos ojos que podían atravesar la carne y llegar directo al espíritu, y le respondió con una frase que le cortó el alma como bisturí. Tú no probaste todo, probaste el esfuerzo, probaste la súplica, probaste la desesperación. Ahora prueba la palabra. El hombre no entendió al principio. Le pareció demasiado simple. ¿Cómo una palabra iba a resolver lo que años de trabajo no pudieron? Pero Florence no le dio explicaciones largas. Le dio una frase, una sola, y le dijo que la repitiera cada mañana antes de abrir los ojos. No como oración, no como plegaria, como decreto, como comando. Como si estuviera ajustando el dial de su antena hacia una frecuencia completamente distinta de todo lo que había conocido. El hombre obedeció, no por fe, por desesperación. Y en menos de 40 días, las circunstancias empezaron a cambiar de una manera que ningún manual de negocios podía explicar. Un socio inesperado apareció, alguien que él ni siquiera recordaba haber conocido. Una deuda fue cancelada sin razón aparente. El acreedor simplemente decidió perdonarla. Un contrato que el hombre daba por muerto resucitó con mejores condiciones que las originales. ¿Fue suerte? ¿Coincidencia? No, fue sintonía. La antena del hombre dejó de captar la estática del «ya probé todo» y empezó a captar la onda del suministro divino que siempre estuvo ahí, esperando que alguien girara el dial. Pero aquí viene la parte que incomoda.
que desafía todo lo que el mundo te enseñó sobre cómo funcionan las cosas. La parte difícil no es declarar. Declarar es fácil. Abrir la boca y decir una frase lo hace cualquiera. La parte difícil es dejar de escuchar las frecuencias que te están destruyendo. ¿Te has preguntado cuántas veces al día decretas sin darte cuenta? Cada vez que dices no tengo dinero, es un decreto. Cada vez que dices esto nunca va a cambiar, es un decreto. Cada vez que suspiras y murmuras así es la vida, estás sintonizando tu antena en la frecuencia de la derrota. Y la ley, que no juzga, que no discrimina, que simplemente obedece como el siervo más fiel del universo, te entrega exactamente lo que decretaste, sin preguntar, sin filtrar, porque la ley no tiene opinión, tiene función, y su función es obedecer tu palabra. La antena de la fe no funciona a medias. No puedes decretar abundancia por la mañana y quejarte de escasez por la noche. Eso es estática, interferencia cruzada. Es girar el dial de un lado a otro sin dejar que la señal se estabilice nunca. Florence era brutal con sus estudiantes en este punto. O gobiernas tu boca o tu boca te gobierna a ti. No hay término medio, no hay zona gris. La frecuencia que emites es la frecuencia que recibes. En el ritmo del recuerdo divino, la ley recuerda lo que tú declaras, no lo que deseas en silencio, no lo que piensas en la ducha, no lo que imaginas antes de dormir, lo que sale de tu boca. Eso es lo que cuenta. Eso es lo único que cuenta. Ahora necesito que entiendas algo que va a doler. Te lo digo igual porque la verdad es cirugía del alma. Corta en el momento, pero libera para siempre. Tu identidad antigua es el enemigo, no el gobierno, no la economía, no tu jefe ni tu familia, ni la inflación, ni el país donde naciste. Tu identidad antigua, esa versión de ti que todavía cree que necesita permiso para prosperar, que todavía cree que el milagro es para otros, que todavía se arrodilla ante la escasez como si fuera un Dios digno de adoración. Esa versión tiene que morir. Hoy, ahora, en este instante. El hombre viejo dice, ¿quién soy yo para recibir un milagro? El hombre nuevo dice, ¿quién es el milagro para no obedecerme a mí? ¿Escuchaste la diferencia? No es arrogancia, es alineamiento. La ley no responde a la humildad falsa, no se conmueve con tus lágrimas, no premia la paciencia pasiva. La ley responde al decreto, al comando, a la voz que se alza con autoridad, no que suplica con vergüenza. Habacuc 2:3 lo dice con una precisión que debería estremecerte hasta los huesos. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Tardará, pero no tardará. La paradoja divina que destruye la lógica humana. ¿Cómo algo puede tardar y al mismo tiempo no tardar? Porque el tiempo humano no es el tiempo de la ley. Para ti, 3 meses de espera son una eternidad de agonía. Para la ley, son el tiempo exacto que necesita la onda para atravesar la distancia entre el decreto y la manifestación. La señal fue enviada el día que declaraste por primera vez. El milagro empezó a caminar en ese instante. Lo que tú interpretas como demora es tránsito, no abandono. Lo que tú sientes como silencio es la onda viajando a través del plano invisible, no la ley ignorándote. Y si te rindes antes de que la onda llegue, no es porque el milagro falló, es porque tú apagaste la antena justo antes de que la señal se clarificara. Florence Scovel Shinn atendió a una mujer que llevaba 7 años esperando la sanación de su hijo. 7 años de doctores. 7 años de tratamientos que no funcionaban.
7 años de oraciones que parecían rebotar en el techo y caer al suelo sin llegar a ningún lado. La mujer estaba destruida por dentro. Su fe era un hilo transparente a punto de romperse con el siguiente soplo de viento. Y Florence le dijo algo que cambió su perspectiva para siempre. Tú no estás esperando la sanación te está esperando a ti, pero tu antena apunta al suelo cada vez que lloras por lo que no ves todavía. La mujer se enfureció. Le dijo a Florence que era cruel, insensible, que no entendía el dolor de una madre que ve a su hijo sufrir cada día sin poder hacer nada. Pero Florence no retrocedió, no suavizó la verdad, no la envolvió en algodón para que doliera menos. Le dio una frase, una instrucción, un decreto cortante como espada, y le dijo: repítelo cada noche antes de dormir, con la mano sobre el pecho de tu hijo. No le pidas a Dios que sane, no supliques, no implores, declara que ya sanó. Declara que la onda de restauración ya fue enviada. Declara que tu antena está captando la señal de un cuerpo restaurado y completo. La mujer lo hizo, no porque creyera, sino porque ya no tenía nada más que intentar. Ya había agotado la medicina, ya había agotado la oración pasiva, ya había agotado la esperanza convencional. Y cuando todo lo convencional se agota, lo único que queda es la ley. En el día 22, el niño amaneció sin fiebre por primera vez en 4 meses. En el día 35, los análisis volvieron limpios. Los médicos no tuvieron explicación médica. Florence sí la tenía. La mujer dejó de suplicar y empezó a sintonizar. Cambió la frecuencia de su palabra, y la ley respondió con la precisión de siempre. ¿Comprendes lo que acabo de decirte? No fue el tiempo lo que sanó al niño, no fue la medicina, no fue la paciencia, fue el cambio de frecuencia. Fue la madre ajustando su antena, dejando de captar la estática del miedo y empezando a captar la onda de la restauración que ya estaba en el aire desde el primer día. La señal siempre estuvo ahí. El suministro de sanación siempre estuvo disponible. Lo que faltaba no era el milagro, era una antena calibrada para recibirlo. La identidad vieja te dice: si Dios quisiera, ya lo habría hecho. La identidad nueva te responde: Dios ya lo hizo. Yo solo necesito captar la señal. La primera posición te deja paralizado, esperando, suplicando, arrodillado ante un silencio que interpretas como abandono. La segunda te pone en movimiento, ajustando el dial, calibrando la antena, abriendo la boca para declarar la verdad que la ley ya estableció antes de que nacieras. La muerte del ego no es un evento dramático. No necesitas un retiro espiritual de 3 semanas en una montaña, ni una experiencia mística con ángeles y visiones. La muerte del ego ocurre cada vez que decides declarar en contra de lo que ves con los ojos de la carne. La cuenta bancaria dice 0 y tú dices: mi suministro es invisible e ilimitado. El diagnóstico dice terminal y tú dices: la ley de restauración ya caminó hacia mí. La soledad te aplasta y tú dices: yo soy visto por la ley y lo que necesito camina hacia mí. Eso es matar al ego. Eso es enterrar la identidad vieja en la tumba que le corresponde. Eso es tomar el trono, porque tú no naciste para arrastrarte. Naciste para gobernar con la palabra en la boca y la ley como tu escudo. Y la antena de un gobernador capta señales que la antena de un mendigo jamás podrá recibir. No porque el gobernador sea mejor persona, sino porque opera en una frecuencia superior. Ahora quiero contarte 3 historias, 3 personas comunes, 3 antenas, 3 resultados que la lógica del mundo no puede explicar, pero que la ley explica con una simplicidad que avergüenza a la ciencia
La primera, un maestro de escuela en una ciudad pequeña del norte. Ganaba lo justo para sobrevivir, y a veces ni eso. Cada mes llegaba al día 28 con los bolsillos vacíos y una angustia que le apretaba el estómago como un puño cerrado. Había estudiado, se había esforzado, había hecho todo lo que la sociedad le dijo que hiciera para prosperar. Y la sociedad le devolvió migajas. Un día escuchó sobre la ley. Algo en su interior reconoció la frecuencia, como cuando giras la perilla y de repente la estática desaparece y la música suena clara. Empezó a declarar cada mañana antes de levantarse de la cama: mi suministro divino no tiene límite y se manifiesta ahora en mi vida. No gritaba, no lloraba. Lo decía con la calma de un centinela que sabe lo que vigila. Lo repitió durante 3 semanas sin ver resultados visibles. Al día 18, recibió una llamada de un familiar lejano que no veía en 14 años. Un primo segundo que había emigrado a otra ciudad le ofreció participar en un negocio que no requería inversión. Solo su tiempo después de clases y su capacidad de enseñar, que era exactamente lo que sabía hacer. En 6 meses, sus ingresos se triplicaron. En 1 año, dejó la escuela para dedicarse completamente a lo que la ley le había preparado. El maestro no hizo nada extraordinario con sus manos. Ajustó su antena con su boca, y la señal vino a él. La segunda. Una mujer de 62 años que vivía sola en un departamento pequeño, con una pensión que apenas cubría la renta y la luz. Sus hijos se habían ido a otras ciudades. Sus amigas habían muerto o se habían mudado. Su salud se deterioraba lentamente, como una vela consumiéndose sin que nadie la mire. Cada noche, antes de cerrar los ojos, repetía las mismas palabras sin darse cuenta de que eran decretos. Nadie me ayuda, nadie me ve, nadie me necesita. Y la ley, obediente como siempre, como el siervo más fiel que existe, le entregaba exactamente eso. Invisibilidad, soledad, abandono, porque eso era lo que su antena transmitía, hasta que alguien le envió un enlace a un video sobre Florence Scovel Shinn. La mujer lo escuchó con escepticismo. Pero algo la tocó. Algo en su antena interior vibró con una frecuencia que no sentía desde hacía décadas, y decidió hacer un cambio simple, no grandioso, no heroico, un cambio de palabras. Reemplazó su decreto nocturno por uno nuevo. Yo soy vista por la ley, y lo que necesito camina hacia mí ahora. Lo repitió 14 noches. Al día 15, una vecina nueva se mudó al departamento de al lado y la invitó a tomar café. La conversación fue larga, cálida, inesperada. Esa vecina trabajaba en una fundación que buscaba personas mayores para un programa de acompañamiento comunitario, con un sueldo simbólico. La mujer no solo dejó de estar sola, empezó a recibir dinero por hacer lo que más necesitaba: conectar con otros seres humanos. ¿Magia? No. Frecuencia. La antena dejó de emitir soledad y empezó a emitir conexión. La ley, obediente, entregó conexión. Así de simple, así de exacta, así de implacable. La tercera. Un joven de 25 años, aplastado por deudas estudiantiles, con un título universitario que no le servía para nada en el mercado real, durmiendo en el sofá de un amigo porque no podía pagar ni una habitación compartida. Había enviado 300 currículums, 300, sin una sola respuesta. Estaba en el punto más bajo. Ese punto donde la gente apaga la antena, se rinde y acepta que el mundo tenía razón. Y una noche, casi por accidente, o por la precisión de la ley que sabe cuándo enviar la señal, encontró las palabras de Florence Scovel Shinn. El hombre que conoce la ley no busca empleo,
Declara su lugar perfecto y el lugar perfecto lo encuentra a él. Se rió. Le pareció absurdo. Declarar un lugar perfecto cuando estás durmiendo en un sofá prestado. Pero la risa se le apagó rápido. No tenía absolutamente nada que perder. Así que declaró, más por desesperación que por fe: mi lugar perfecto existe y me está buscando ahora. Mi lugar perfecto camina hacia mí mientras yo duermo. Lo repitió durante 10 noches en ese sofá incómodo. Al día 11, recibió un mensaje por una red profesional, de un perfil que había creado hacía 8 meses y olvidado por completo. Una empresa que él no conocía había visto algo en su perfil que otros 300 reclutadores ignoraron. La oferta era exactamente lo que necesitaba. No lo que había estudiado. Algo mejor. Algo que no sabía que existía hasta que la señal lo encontró. La onda estaba en el aire desde hacía 8 meses. 8 meses vibrando, esperando que alguien girara el dial. El joven finalmente lo hizo, y la señal lo captó. 3 historias. 3 personas comunes. Sin poderes especiales. Sin rituales complicados. Sin más herramienta que una boca dispuesta a decretar y una decisión de cambiar la frecuencia. Eso es todo lo que la ley necesita de ti. No pide currículum ni experiencia. No pregunta tu edad ni tu nacionalidad. La ley pide una cosa: la palabra correcta en la frecuencia correcta. Y cuando eso ocurre, cuando la antena se calibra y la onda sale limpia de tu boca, el milagro no es un evento sobrenatural. Es la consecuencia natural de una ley que opera sin descanso, sin favoritismo, sin excepción. Y la cuarta señal, la que aparece cuando ya estás en camino, es la más desconcertante. Sueños repetitivos, imágenes que vuelven noche tras noche, rostros que no reconoces pero que tu espíritu identifica, sensaciones de haber vivido un momento antes de que ocurra. Eso no es locura, no es coincidencia neurológica, es tu subconsciente captando lo que tu mente consciente todavía rechaza. La antena interior trabaja 24 horas, especialmente mientras duermes, porque durante el sueño la estática del mundo se apaga y la señal del espíritu se amplifica. Cada sueño vívido es un mensaje del receptor interno diciéndote: la onda está cerca. No apagues la antena ahora. Y la quinta señal, la más ignorada, la más descartada, es una paz inexplicable en medio del caos más absoluto. No tiene lógica. No tiene razón médica ni filosófica. Pero de repente, en medio de la peor situación de tu vida, algo dentro de ti dice con una calma sobrenatural: va a estar bien. Esa paz no es tuya. No viene de tu mente ni de tu experiencia. Es la señal del milagro confirmando su llegada. Es la onda entrando en tu campo de frecuencia. Es la ley diciéndote en su idioma silencioso: llegué, abre los brazos. Y cada vez que sientes esa paz y la ignoras, cada vez que la razón te grita: no seas iluso, esto es grave, estás girando el dial de vuelta a la estática. Estás desconectando tu antena del suministro invisible que ya tiene tu nombre escrito. La paz inexplicable es la señal más poderosa que existe. Y descartarla como ilusión no es humildad. Es ignorancia espiritual. Y la ignorancia espiritual tiene un precio. Milagros que pasan de largo porque la antena estaba girada hacia el miedo en el momento exacto en que la onda llegó. Ahora el ritmo cambia. La enseñanza terminó. El mecanismo fue explicado. Las señales fueron reveladas. Y lo que viene no es más información. Es activación. Es el momento donde dejas de ser receptor pasivo y te conviertes en transmisor consciente. Llegaste hasta aquí por una razón,
Y esa razón no es aprender más, es activar lo que ya sabes, pasar de la cabeza a la boca, del pensamiento al decreto, de la comprensión a la vibración. La señal ya llegó. Tu milagro camina hacia ti. Repítelo en voz alta. No importa dónde estés, en tu cama, en el autobús, en la oficina, en el baño, no importa quién te escuche. La ley no necesita privacidad para operar. La ley necesita tu voz. Necesita que abras los labios y emitas la onda que recalibra tu antena de una vez y para siempre. La señal ya llegó. Tu milagro camina hacia ti. Dilo otra vez, con más peso esta vez, con la autoridad de quien no pide, de quien sabe, de quien no espera pasivamente, de quien capta, de quien no mendiga ante el cielo, de quien ajusta su receptor con la mano firme y recibe lo que la ley ya envió antes de que la petición fuera formulada. La señal ya llegó. Tu milagro camina hacia ti. ¿Sientes algo? Una presión en el pecho, un calor que sube por la columna, un escalofrío que recorre los brazos, una emoción sin nombre que nace en un lugar que la anatomía no puede cartografiar. Eso es la quinta señal activándose en tiempo real.